un poco de entes orgánicos. Aquí tenemos en este esquema, en una reacción química, tenemos el sustrato, que es la molécula que va a sufrir cambios, y se va a convertir en producto, ¿no? Sustrato más el reactivo. Siempre el sustrato más el reactivo, conocido como reactantes, va a formar productos. Pero para formar productos muchas veces tiene que tener ciertas condiciones de la reacción. Estas condiciones, por ejemplo, pueden ser los catalizadores. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí el ácido salicílico, que hacemos reaccionar con anhidrido acético. El ácido salicílico vendría a ser nuestro sustrato. Tenemos el reactivo que es el anhidrido acético. Las condiciones aquí nos dicen que debo reaccionar con etanol en un medio ácido. Para ello se utiliza el ácido sulfúrico, cuya temperatura es de entre 40 y 50 grados centígrados por 15 minutos aproximadamente. ¿Y qué vamos a obtener? El compuesto conocido como ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina. Si te recuerda, ¿no? El ácido acetil salicílico es el nombre químico, el nombre comercial es la aspirina. Adición, reacción de eliminación, reacción de sustitución y reacción de transposición. 4 tipos de reacciones teniendo en cuenta el cambio estructural producido en los reactivos. Uno de ellos es la reacción de adición. ¿Cuáles son las condiciones para que se pueda dar una reacción de adición? Ojo, la condición para que se pueda dar una reacción de adición es que la molécula, el sustrato mejor dicho, debe de tener dobles y triples enlaces. Esta es una reacción general donde tenemos al sustrato que tiene un doble enlace. Voy a hacer reaccionar con el reactivo. Recuerda que el reactivo es la sustancia que interactúa con el sustrato para obtener un producto. ¿Ah? Ahora, ¿qué lo sucede? En términos sencillos, si es un doble enlace, se rompe un enlace doble, ¿ya? Y al romperse un enlace doble, ingresan ahí los reactivos. Esa es una reacción, como el nombre lo indica, reacción de adición. Se adiciona al sustrato nuevos elementos o grupo de elementos, una vez que se haya roto el doble enlace. Por ejemplo, aquí tenemos el propeno. Ya la próxima semana vamos a empezar con la nomenclatura orgánica. Este es el propeno. Hacemos reaccionar con el bromo. Lo puedo escribir de esa manera o también puedo escribir bromo 2. ¿Ya? Bromo 2. En ese sentido, entonces, cuando nosotros hacemos reaccionar, ¿ya? Cuando hacemos reaccionar el propeno con el bromo, mira, tenemos aquí la característica principal de una reacción de adición, tenemos un doble enlace. Se rompe un doble enlace e ingresa ahí un bromo a cada átomo de carbono en el cual estaba formando el doble enlace. Ahí está. ¿Ya? Formándome de esa manera el 1,2-dibromopropano. En otras palabras, escuche por favor. Cuando nosotros tenemos una reacción de adición, se convierte de un compuesto insaturado, saturado se le dice cuando tiene dobles o triples enlaces, a un compuesto saturado. ¿Y cuando es un compuesto saturado? Cuando entre carbono y carbono unidos solamente por el enlace 5. De compuestos insaturados se convierten en compuestos saturados. De alqueno, en este caso, se convierte a un alcano mediante esta reacción de adición. ¿Ya? Luego tenemos aquí el 2-butino. Mira, este es otro compuesto. Juan Carlos, recién leo tu pregunta, discúlpame. Claro, está en estado gaseoso, solo que esta es una reacción general, ¿no? Trabajamos nosotros en el laboratorio con agua de bromo. De hecho, que el bromo está en estado gaseoso, pero nosotros no podemos trabajar con gas. Entonces se trabaja con agua de bromo, ¿no? En el laboratorio, de repente ustedes lo han trabajado, van a hablar del agua de bromo, ¿no? Así. Ese bromo disuelto en agua, entonces ahí hacemos reaccionar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre. Por ejemplo, el segundo ejemplo tenemos el 2-butino. Esto ya es un alquino, un triple enlace, más la adición del bromo. ¿No? Se rompe un enlace, uno de ellos un enlace. Al romperse el enlace, como vuelvo a repetir, ingresan bromos. 2 butinos, nosotros tendríamos el 2,3-dibromobuteno. Miren, aquí hay un triple enlace.
se rompe un enlace y voy a tener aquí una nueva molécula, pero con doble enlace, ¿no? Se perdió un enlace pi sobre todo. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego un exceso de bromo? Y es un alquino. Cuando nosotros le agregamos un exceso, en este caso de bromo, por eso dice 2 aquí, mire la diferencia, 2, y aquí no dice nada, o sea, acá significa que hay un exceso de bromo. El triple enlace se pueden romper los dos enlaces pi. Si se rompen los dos enlaces pi, en eso quiere decir que van a ingresar 4 átomos de bromo. La molécula, que es un compuesto insaturado, que es el butino, el 2-butino, se convierte en un alqueno. Desaparecen los dos enlaces del tipo pi. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos adicionando al sustrato, le estamos adicionando otros elementos. Eso se llama reacción de adición. Y es típico de esta reacción, jóvenes, de moléculas orgánicas que tienen en su estructura ya sea un doble o un triple enlace. Luego tenemos la reacción de sustitución, como indica aquí reacción de sustitución, el nombre mismo lo indica, vamos a sustituir. Son aquellas reacciones en las que un átomo o grupo de átomos del sustrato de él van a ser reemplazados por un elemento, por un átomo o por un grupo de átomos del reactivo. Este es el sustrato y este es el reactivo. Lo que estamos haciendo aquí en esta reacción general, A de mi sustrato está siendo reemplazado por B de mi reactivo. Esta reacción de sustitución, repito, vamos a reemplazar un átomo o un grupo de átomos de mi sustrato por mi reactivo, formando nuevos productos. Es sumamente sencillo un poco entender estas reacciones porque el mismo nombre me indica de qué tipo de reacción es, ¿no? Reacción de sustitución, vamos a sustituir. Por ejemplo, tenemos aquí el propano, este es el propano. Vamos a seleccionar con el cloro. Para ello le vamos a adicionar un poco de luz, luz ultravioleta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir en este caso un hidrógeno, el propano, por un cloro. Estamos sustituyendo un hidrógeno de mi sustrato por un cloro, en este caso que es mi reactivo. Ingresa en el lugar del hidrógeno, formando un compuesto conocido como 2-cloropropano. Este hidrógeno sustituido se une con el otro cloro de mi reactivo para formar el cloruro de hidrógeno. Entonces estamos viendo, luego tenemos una reacción de eliminación, ya vamos con este tipo de reacción, son llamadas reacción de eliminación. Son reacciones en las cuales, ojo, el producto obtenido va a ser el resultado de la pérdida, ya sea de 2 o más átomos del sustrato. Quiere decir aquí, el sustrato va a perder 2 o más átomos. Por ejemplo, aquí va a perder los átomos A y B de mi sustrato por la interacción del reactivo Z, y al perder estos átomos A y B, me genera ¿qué cosa? Me genera un doble enlace, o me genera una insaturación. Por eso se dice que una reacción de eliminación es una reacción opuesta a la reacción de adición. Recuerden, una reacción de adición se da cuando existen dobles y triples enlaces. Se rompen estos enlaces y me da un compuesto saturado. En una reacción de eliminación tengo un compuesto saturado, producto de la eliminación de 2 o más átomos, me genera una insaturación, un doble enlace. Por eso decimos que son opuestos. Por ejemplo, aquí tenemos el 2-clorobutano, este compuesto es llamado 2-clorobutano. Eliminamos 2 átomos adyacentes de este compuesto, se elimina el hidrógeno del 2-clorobutano. Al eliminarse, mira, se forma un doble enlace, se forma el 2-buteno. Por eso son llamadas reacciones de eliminación. Se eliminan 2 o más átomos, repito, del sustrato para formar una insaturación. De la misma manera aquí el 2,3-dibromobutano se libera estos dos elementos
conocidos como halógenos, que es el bromo. Pero recuerde aquí, si hay un 2, significa que hay un exceso. Hay un exceso de hidróxido de potasio que vendría a ser el reactivo. Entonces, no solamente se van a eliminar los bromos, sino que se pueden eliminar los hidrógenos que acompañan a los carbonos para formar de un enlace simple a un enlace triple. Repito entonces, en una reacción de eliminación se van a eliminar 2 o más átomos para formar un nuevo compuesto conocido como productos, y este producto debe de tener, dependiendo de las condiciones de la reacción, un doble enlace o un enlace triple. Generalmente un enlace triple se da cuando hay un exceso de río. Ya en estas reacciones, reacciones en las cuales, ojo, el producto de reacción se debe simplemente a la migración interna de los átomos. ¿Qué quiere decir? Bueno, me han hecho recordar un poco los exámenes en el tiempo presente. Generalmente en clases teóricas hay que se sienten en la primera fila, ¿no? Llega el examen parcial y lo veo, ese alumno siempre estaba al inicio, a la primera o segunda fila, sentado al último, ¿no? A la última fila. ¿Qué está haciendo el alumno ahí? Está haciendo una migración interna, está pasando de un lugar hacia el otro lugar. Sigue estando en el mismo aula, está en la misma aula, sigue estando ahí, porque simplemente se ha cambiado de lugar, ha migrado internamente. Eso digo, este tipo de acción me hicieron recordar en los tiempos cuando dictaba las clases presenciales, ¿no? Entonces simplemente usted se cambia, o si no, de repente buscan a la persona que de repente tiene un poquito más de interés en repasar. Tenemos aquí un resumen de los 4 tipos de reacciones orgánicas, que son quizás las más importantes y las que debemos de recordar. Es una reacción de adición. Recuerda, la característica principal para que se dé una reacción de adición es que mi sustrato debe tener un doble enlace o debe de tener un triple enlace. ¿No? Se rompe el enlace e ingresan los activos, formándose un compuesto saturado, un compuesto que tiene enlace simple. Reacción de adición. En una reacción de eliminación, recordemos que es el opuesto a una reacción de adición. ¿Ya? Se eliminan átomos del sustrato y una vez eliminado se forma una insaturación, que puede ser un enlace doble. Se elimina I, se elimina Z. Y luego de eliminar estos 2 átomos de mi sustrato, se genera un doble enlace. La reacción de sustitución, como el nombre lo indica, se sustituye un átomo o grupo de átomos por otro átomo que proviene del reactivo. Aquí I es reemplazado, es sustituido por Z, que vendría a ser uno de los átomos de mi reactivo. Reacción de sustitución. Luego tenemos una reacción de transposición, donde simplemente hay la migración interna dentro de la misma molécula de los átomos de un lugar a otro. X está acá en la parte superior y R está en la parte inferior. Pero luego de realizar la reacción, R está en la parte superior y X está en la parte inferior. ¿Qué es lo que está sucediendo? Un reordenamiento interno de este átomo o grupo de átomos dentro de la misma molécula. Son los 4 tipos de reacción según, ya, ojo, estamos viendo, recuerden, estamos viendo esto de aquí, según el cambio estructural producido en los reactivos. Reacción de adición, reacción de eliminación, reacción de transposición y reacción de sustitución. El tipo de clasificación, jóvenes, es según la manera en que se rompen los enlaces. Según la manera en que se rompen los enlaces, tenemos 2 tipos de reacciones. Una, las llamadas reacciones de homólisis, o también conocido como reacción homolítica. Y según la manera en que se rompen los enlaces, tenemos las reacciones de heterólisis, o también conocido como heterolítica. 2 tipos de reacciones. Una reacción de homólisis, o también conocido como homolítica, me va a producir la formación de radicales libres. En cambio, una reacción de heterolítica o heterólisis me va a formar aniones. Puede ser un anión, me forma un anión y me va a formar un cation. Observemos aquí en estas dos reacciones homolíticas, ya se van a romper, como dice, ruptura, se va a romper el enlace químico. Recuerda que el enlace son fuerzas electromagnéticas que mantienen unidas a los átomos para formar un determinado compuesto.
Yo les mencionaba a ustedes hace un tiempo atrás, cuando hablamos de los diferentes enlaces químicos, los enlaces se pueden romper. Fácilmente se pueden romper, ¿ya? Y para ello necesitamos quizás un aporte de energía. Entonces, en estas rupturas homolíticas, homo igual, se van a formar los famosos radicales libres. De repente ustedes han escuchado estos famosos radicales libres. ¿Ya? Estos radicales libres, jóvenes, se producen también en nuestro organismo. Recordar que les decía que nosotros somos reacciones químicas andantes. Y dentro de las diferentes reacciones químicas que suceden, una de ellas son las reacciones de oxidación, les decía a ustedes. Las reacciones de oxidación son las reacciones que no permiten que nuestras células van envejeciendo lentamente, ¿no? Y muchas veces el proceso de envejecimiento se puede acelerar. Las reacciones de oxidación se pueden acelerar en nuestro organismo. ¿Cómo podemos acelerar? Acelera pues con un estilo de vida inadecuado, ¿no? El consumir alcohol constantemente, drogas, fumar, se genera esto, un proceso de aceleración de las reacciones orgánicas, por lo tanto también empieza a acelerar un poquito más rápido el proceso de envejecimiento de las células. Por eso que las personas que son llamadas alcohólicas se les ve muy demacradas. ¿Por qué? Porque ocurren grandes reacciones de oxidación que sus células van envejeciendo de manera más rápida de lo normal. Otra de las reacciones que se producen son estos famosos llamados radicales libres. ¿Y cómo se produce? ¿No? Se produce, recuerden que si yo tengo un elemento, un átomo A, se va a unir con un átomo B. Ellos para unirse, recuerden, en el enlace covalente van a compartir su electrón, comparten sus electrones y forman el enlace. Ya está. Listo, están unidos hasta que el otro átomo los separe. Así, ahí están unidos hasta que otro átomo los separe. Este enlace así formado, jóvenes, se puede romper, pero se puede romper por la mitad, digamos así en términos sencillos. Se rompe por la mitad. Al romperse por la mitad, ¿qué me genera? Me genera que el electrón que aportaban ellos, recuerda que aportan electrones para formar el enlace, el electrón que ellos aportaban para formar el enlace, se queda cada uno de ellos, cada vez se va a quedar con su electrón. A se quedará con su electrón luego de que se rompe el enlace, y B también se va a quedar con su electrón. Teniendo de esta manera, B con un electrón y A con su electrón. Esta formación ya se conoce como radicales libres y se produce también en nuestro organismo todos los días. El problema es que estos radicales libres, si hay un exceso también en nuestro organismo, ya ustedes saben que los radicales libres pueden producir o iniciar un proceso cancerígeno, ¿no? Como tienen un electrón solito, un electrón así, solito, tienen un electrón desapareado, son muy reactivos, son muy inestables y son muy reactivos estos radicales llamados libres. Entonces, ¿qué están buscando? Buscando con quién aparearse, ¿no? Por ejemplo, A, que es un radical libre, y B, que es un radical libre, están buscando con quién aparearse. Como son sustancias muy y muy reactivas, están buscando con quién aparearse, están buscando a quién hacer daño, en otras palabras. Hasta quizás encontrar una víctima que vendría a ser una célula y que pueda originarse a partir de ahí un proceso cancerígeno. Ese es un tipo de reacción conocido como rupturas homolíticas. ¿Tá? Recuerden que para que ocurra este tipo de reacciones, como menciona aquí, se necesita aporte de energía, ¿no? Que puede ser calor, luz, presencia de un radio, o también las radiaciones UV, las radiaciones ultravioleta. Por eso que ahora se acerca el verano, jóvenes, muchos de nosotros, no creo, bueno, no sé cómo será nuestro verano, ya no sabemos cómo será nuestro verano, a la situación en que estamos viviendo. Generalmente en tiempos normales, pues uno salía a caminar o hacía sus actividades durante todo el día frente al sol. Estamos expuestos, si no nos protegíamos, a las radiaciones UV. Estas radiaciones UV permiten que se forman también radicales libres. Y si se forman radicales libres y existen las condiciones de nuestro organismo, puede generar un tipo de cáncer. Claro, justamente. Luego tenemos las llamadas rupturas heterolíticas. Estas rupturas heterolíticas son aquellas en las cuales, ojo, los electrones del enlace covalente quedan asociados. En otras palabras, las rupturas heterolíticas, jóvenes, se van a formar iones, en forma general los famosos iones. Y recordemos nosotros, los iones
pueden ser un catión o un anión, ¿no? Catión que tiene carga positiva, catión carga positiva, y un anión ya que tiene carga negativa. Recuerda que el catión se da por una pérdida de electrones y un anión por una ganancia de electrones, ¿sí? Eso es lo que sucede en estas rupturas heterolíticas. Cuando se da una ruptura heterolítica, mira, al igual que el ejercicio anterior, tenemos A con su electrón, B con su electrón, ya ambos quieren unirse para siempre, hasta que la muerte los separe, no, hasta que otro átomo los separe y se forman un enlace, ¿no? Ese enlace químico que mantiene unida dos o más átomos para formar un compuesto, hasta que alguien los separe. ¿Y quién lo va a separar? Muchas veces la energía rompe el enlace y lo para, ¿no? Entonces, en este tipo de reacciones llamadas rupturas electrolíticas, ¿qué sucede? Se rompe el enlace, pero al romperse el enlace, se puede romper de manera, ¿ve? El par de electrones no se lleva cada uno un electrón, sino uno de ellos se va a llevar los dos electrones. Como es en el caso de este número 1. Se rompe el enlace y ya lleva los par de electrones. B se queda sin electrones. Entonces, aquel que tiene un exceso de electrones tiene cargado negativamente, o sea, se forma un anión, y aquel que se queda luego del rompimiento del enlace sin electrones queda cargado positivamente, o sea, se forma un anión. En una ruptura heterolítica se forma un anión y se forma un cation. No puede ser el segundo caso aquí, no es que el enlace se rompa por el lado de B, sino se puede romper por el lado de A. En esas circunstancias, entonces, A se formaría un cation y B vendría a ser un anión. Recuerden que cuando hemos visto la semana pasada de las diferencias o características de los compuestos orgánicos entre los compuestos inorgánicos, una de las características principales que tiene todo compuesto, o todo compuesto orgánico, es que poseen isomería, es que poseen isomería. ¿Y qué entendemos nosotros por isomería? Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura química. Repito, los isómeros son compuestos típicos de los compuestos orgánicos. No se da esto en los compuestos inorgánicos, solo en los compuestos orgánicos, donde los compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura química. Y hemos visto que es una fórmula molecular la semana pasada. Una forma molecular, como es esto de aquí, solo nos indica la cantidad de átomos, en este caso de carbono, de oxígeno y de hidrógenos. Cuando solo se muestra la cantidad total de carbonos sin mostrarnos ningún tipo de enlace, se dice que son fórmula molecular. Esta fórmula molecular de carbono 3, hidrógeno 8 y un oxígeno, por ejemplo, a partir de esta fórmula yo puedo obtener un compuesto llamado etilmetiléter. Y puedo obtener a partir de este compuesto el 2-propanol. A partir de esta fórmula molecular yo puedo obtener el 1-propanol. Y como a partir de una misma forma molecular yo puedo obtener 3 compuestos diferentes. A eso se llama isomería. Y es característica, repito, jóvenes, de los compuestos llamados compuestos orgánicos. Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos de isomería? Isomería estructural y la estereoisomería. Se ven dos grandes grupos, isomería estructural e isomería, o conocido también como estereoisomería o isomería espacial, como se le menciona o se le conoce también. Dentro de la isomería estructural tenemos de cadena, de posición y de función. Y dentro de estereoisomería tenemos la estereoisomería geométrica, estereoisomería llamada óptica. Dos tipos de estereoisomería. Y hoy vamos a trabajar todo esto de aquí. Y en base a esto, y a la que acabo de realizar con respecto a las diferentes reacciones orgánicas, es la tarea, repito, que ya está en la semana 10. Ahí está colocado. En la semana 10 para que ustedes puedan ir avanzando. Bien, vamos a ver los isómeros estructurales. Se les dice así, porque estos isómeros solo se diferencian porque los átomos están unidos en diferente orden. Ojo, se llama isómeros estructurales porque los átomos están unidos solo en diferente orden.
Como decía, tenemos tres tipos de isómeros estructurales. Uno llamado isomería de cadena. ¿Dónde es llamado isomería de cadena? Los isómeros de cadena se diferencian en la forma en que están unidos los átomos de carbono. En otras palabras, se van a diferenciar en una isomería de cadena, jóvenes, en la posición del átomo de carbono, en la posición de los átomos de carbono, ¿sí? Para formar una determinada cadena. Por ejemplo, esta es la fórmula molecular. Carbono 5, hidrógeno 2. Esa es mi fórmula molecular. Mira, a partir de esta fórmula molecular, yo obtengo aquí tres compuestos totalmente diferentes. Tres compuestos totalmente diferentes. Si nosotros contamos, dice carbono 5, mira, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 12, contemos, aquí tengo 3, 5, 7, 9, más 3, 12. Ahí está, 5 carbonos, hidrógeno y 2 oxígenos. Me forma un compuesto conocido como pentano. Pero ¿qué pasa si yo muevo? ¿Ya? Yo muevo uno de estos carbonos, lo coloco aquí. Aquí lo coloco, ¿no? Lo coloco el CH3 aquí. Entonces, ¿qué estoy generando? Un nuevo compuesto conocido como metilbutano. Por eso se llama isomería de cadena, cuando solo cambia la posición del átomo de carbono, cambia de posición. Pero sigue teniendo siempre la cantidad de carbonos. Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? Si nosotros contamos, tenemos 3, 6, 9, 10, 12 carbonos. Isomería de posición. Ojo, isomería de posición. Esta isomería de posición son cuando los isómeros se diferencian en las posiciones, como indica el nombre. En las posiciones que ocupan sus grupos en una estructura determinada. Por ejemplo, miren, el alcohol. El alcohol es un grupo funcional que nosotros vamos a ver más adelante, en cuya estructura tiene el grupo oxidrilo, el OH. Basta. Si hay una estructura OH dentro, si hay el grupo oxidrilo dentro de una estructura, significa que es un alcohol. Ahora, yo tengo la siguiente fórmula molecular. Miren aquí. 3 carbonos, 7 hidrógenos y un grupo OH. Un grupo OH. Yo tengo dos isómeros. A partir de esa fórmula molecular yo puedo crear dos isómeros. Y aquí están los dos isómeros. ¿Cuántos carbonos? 3. Mire, 1, 2, 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 7. 3, 4, 5, 6 y 7 y un grupo oxidrilo. Se forma el llamado propanol. Pero también yo puedo formar el 2-propanol. ¿Qué es lo que ha ocurrido, jóvenes, aquí? Miren, si usted observa las estructuras, ¿qué es lo que ha ocurrido? Solamente el grupo oxidrilo estaba al inicio en este carbono, ahora se ha pasado al segundo carbono. Simplemente está cambiando de posición. Porque este grupo funcional conocido como grupo oxidrilo, por este grupo de átomos formado por el oxígeno y el hidrógeno cuando cambian de posición, se conoce como su nombre lo indica, isomería de posición. Aquí se forma el propanol y aquí se forma el 2-propanol. Son compuestos totalmente diferentes. No tienen las mismas propiedades, al margen de tener la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de grupos oxidrilos. Claro, Juan Carlos, claro, eso es lo que les decía, ¿ya? El propanol y el 2-propanol son compuestos que tienen características o propiedades totalmente diferentes. Basta cambiar de posición, mira, del carbono que estaba al inicio, el grupo oxidrilo, ahora el grupo oxidrilo le hemos puesto al segundo carbono, le hemos cambiado de posición, de aquí se pasó acá. Ese pequeño cambio además de un lugar a otro genera también propiedades totalmente diferentes. ¿Ya? Un pequeño cambio, como dice Cristian, hace totalmente la diferencia. Esa es una isomería de posición. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo, carbono 4, hidrógenos 8. Mire usted aquí entre cada uno de ellos. 1, 2, 3, 4 carbonos. El otro tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. 8 hidrógenos. ¿Y cuál es la única diferencia entre estos dos compuestos, entre el 1-buteno, jóvenes, y el 2-buteno? ¿Cuál es la única diferencia? Fíjense que ustedes están observando.
Posición de los enlaces. Claro, Juan Carlos, la posición, mira, al inicio, en el 1-buteno, al inicio está el doble enlace. En cambio, en el 2-buteno no está al inicio, está en la parte central del doble enlace. Ese cambio de isomería de función, esta isomería de función tiene que ver con los isómeros que tienen diferentes grupos funcionales. Ojo, esta es la palabra clave, diferentes grupos funcionales. Diferentes grupos funcionales. La isomería de función tiene que ver con la formación de diferentes grupos funcionales. ¿Y qué entendemos por grupos funcionales? Mira, aquí les voy a adelantar un ratito para que ustedes puedan observar. Funcionales: ácido carboxílico, éster, amida, nitrilo, aldehído, cetona, alcohol, amina, éter, alqueno, alquina, halógeno son los grupos funcionales. Esos son los grupos funcionales. El grupo funcional del ácido carboxílico es esto de acá. Carbono unido a 2 oxígenos y un hidrógeno, grupo carboxilo. Un éster, carbono unido a 2 oxígenos. Una cetona, carbono unido al oxígeno. Un aldehído, el famoso CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, son diferentes grupos funcionales. Un alcohol, con el grupo oxidril. Un éter, cuando tiene solamente el oxígeno. A esto se llama grupos funcionales. De eso me está hablando en la isomería, conocido como isomería de función. Cuando me hablan de isomería de función, repito, estos isómeros difieren en sus grupos funcionales. Grupos funcionales, ¿da? Por ejemplo, mira, para que me entienda mejor, con un ejemplo, con 2 ejemplos. Nosotros tenemos aquí una forma molecular: carbono 3, hidrógeno 6 y un oxígeno. Mira, a partir de esta forma molecular yo obtengo 2 grupos funcionales. Uno el llamado propanona, que es una acetona, y el otro es el propanal, que es un aldehído. Este es un aldehído y este es una acetona. Son 2 grupos funcionales totalmente diferentes. Por tener la misma forma molecular, pero con esta forma molecular yo creo 2 grupos funcionales diferentes, uno llamado acetona y el otro aldehído, se conoce como isomería de función. A ver, contemos, me dice 3 carbonos, mira, tiene 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. El otro también tiene 1, 2, 3 carbonos, ambos tienen 3 carbonos. 6 hidrógenos, mira, aquí 3 hidrógenos más 3, 6. Aquí 3 tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos. Pero en el momento de realizar la estructura química, yo puedo formar 2 grupos funcionales diferentes. Uno llamado aldehído y otro llamado cetona. A esto se llama isomería de función, porque se obtienen 2 grupos funcionales diferentes. Siguiente ejemplo, tenemos la forma molecular: carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno. A partir de esta misma forma molecular, yo puedo obtener aquí un éter, una función llamado éter, y una función llamado alcohol. Ambos tienen la misma cantidad de carbonos. Mira, contemos: 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos? 8. Tengo 3 más 2, 5 más 2, 7 más 1, 8 hidrógenos. 3, 5 más 3, 8 hidrógenos. Ya está. ¿Cuántos oxígenos? Un oxígeno y un oxígeno. Tienen la misma cantidad de carbonos, misma cantidad de hidrógenos, misma cantidad de oxígenos, pero se forman 2 grupos funcionales diferentes. En el primer caso es un alcohol, en el segundo caso es un éter. Función éter. En el primer caso se llama el propanol y en el segundo caso se llama el etil-oximetil, o también conocido como etilmetiléter. Grupos funcionales a partir de una misma fórmula molecular. A eso se llama isomería de función. Isomería de función. ¿Ya? Ese es el primer tipo de isomería. Los llamados isómeros estructurales. Hemos visto de cadena, de posición y isomería de función. El otro grupo, la otra parte de isomería, se conoce como estereoisomería. ¿Ya? Cuando hablamos de estereoisomería, básicamente estamos hablando de dibujar la estructura en el espacio, una forma tridimensional. Imagínense dibujar estas estructuras en el espacio, una forma tridimensional. Y estos isómeros se van a diferir en forma general solamente en la orientación de sus átomos. Miren, un paso con esto.
Es lo mismo, es la misma estructura, es lo mismo. Lo único es que aquí el grupo oxidrilo está al lado izquierdo y en el otro está el grupo oxidrilo al lado derecho. Es como cuando usted se mira al espejo. Es como cuando usted se mira al espejo, ahí su hermoso rostro. Estamos hablando, si nosotros eso lo trasladamos aquí, de isómeros conocidos como estereoisomería en forma general. Solamente difieren en la posición en el espacio de algunos átomos o grupo de átomos. Igual, son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, los mismos enlaces. Lo único que varía, repito, es la posición de estos átomos en el espacio. Por eso que cuando usted de repente visualiza por ahí unas fórmulas, van a aparecer algunas fórmulas muchas veces, líneas entrecortadas así, líneas entrecortadas, digamos aquí está el cloro. Por ahí usted va a escuchar una forma de cuña, líneas gruesas así. Y por aquí de repente tengo un grupo de átomos, en este caso digamos que es el OH. Estas líneas entrecortadas me da una indicación de cómo es la posición del cloro en el espacio y cómo es el grupo oxidrilo. Si está entre líneas entrecortadas, significa que el cloro está hacia atrás de este dibujo, hacia atrás dibujado. Y este grupo oxidrilo con estas cuñas gruesas quiere decir que está hacia adelante del dibujo. Entonces, ese dibujo dibujo tridimensional de las moléculas en el espacio se conoce como estereoisomería. Y tenemos dos tipos, los llamados enantiómeros o isómeros ópticos. Ojo, los llamados enantiómeros o isómeros ópticos, ¿ya? Se les dice así cuando las moléculas guardan entre sí una relación objeto-imagen especular, cuando son imágenes especulares. Es como cuando usted se mira al espejo. Es decir, no son superponibles. ¿Qué significa superponibles? A ver, miren. Nosotros tenemos dos manos y las manos son iguales. ¿Sí o no? Las manos son iguales. Muy bien, a ver. Así como está la imagen ahí de las manitos, usted haga ese ejercicio en el lugar donde está en este momento. Estire sus manos, así como está el dibujo, y trata de poner uno encima del otro. A ver, la mano derecha colócala encima de la mano izquierda. Por más que sea la misma, tenemos dos manos y tienen 5 dedos, superpon la mano derecha sobre la mano izquierda. Son superponer, la mano izquierda o la mano derecha no puede superponerse. ¿Qué quiere decir? Luego de hacer ese pequeño ejercicio ahí donde está, fíjate si el dedo meñique se junta con el otro dedo meñique de la mano izquierda. ¿Están en la misma posición? Jennifer, gracias por hacer el ejercicio. ¿Ves? No puede. Eso significa que no son superponibles. En una estructura, y les digo, jóvenes, esta estructura tendrá isomería óptica, sí, no y por qué. Sí, si me dice sí, ¿por qué? Si me dice no, ¿por qué? ¿Tendrá isomería óptica? Recuerden que para que tengan isómeros ópticos, mínimo debe tener un carbono quiral. Mire, vamos a ver aquí. Mire, ¿ya? Mire, por favor. ¿Cuántos carbonos quirales tiene esta molécula? ¿Cuántos carbonos quirales? Mira, me fijo, este carbono tiene 4 sustituyentes diferentes. Mire, en este lado tiene el grupo oxidrilo, aquí está el grupo aldehído, al otro lado está el carbono, hidrógeno, perdón, y al otro lado todo esto es su sustituyente. Este carbono que está de color rojo es un carbono quiral, porque sus 4 sustituyentes son diferentes. Yo tengo un carbono quiral, por lo tanto sí puede tener un isómero óptico, porque tiene carbonos quirales. Ese debería ser la respuesta. Sí tiene isomería óptica porque tiene carbonos quirales. Y es más, te voy a pedir señalar cuáles son los carbonos quirales. Ahí está un carbono quiral. ¿Cuál sería el otro carbono quiral? Esto de aquí también vendría a ser un carbono quiral. ¿Por qué, profesor? Porque este es un enlace diferente. Este enlace es diferente. Para abajo vendría a ser todo este enlace diferente. Y para arriba todo este enlace diferente. ¿Ve? Entonces este carbono es quiral. Este carbono de acá también es quiral. Este carbono de aquí también es quiral. Entonces, la glucosa tiene dentro de su estructura 4 carbonos quirales. Y si yo quiero hallar la cantidad de isómeros, ojo, si yo quiero hallar la cantidad de isómeros,
Mi fórmula es n cuadrado. N al cuadrado. Donde N significa la cantidad de carbonos quirales. ¿Cuántos carbonos quirales tiene la glucosa? Hemos dicho que tiene, 4. Si tiene 4 carbonos quirales, ¿cuántos isómeros tendrá? 4N representa la cantidad de carbonos quirales elevado al cuadrado. Entonces, jóvenes, díganme, ¿cuántos isómeros da la glucosa? 10. Mire. Y si yo fuese malo, te voy a dejar una estructura así y te voy a decir, dígame cuántos isómeros tiene y dibuje todos los isómeros. Imagínate, esta glucosa tiene 16 isómeros, significa que hay 16 de estas estructuras. O sea, ya tenemos uno, nos faltaría 15. Bueno, dibuje los 15 isómeros. ¿Cómo voy a dibujar? Simplemente esos 15 isómeros, jóvenes, es la diferencia en la posición de los grupos oxidrilos. De repente este está a la derecha, de repente el otro lo pongo a la izquierda y ya estoy cambiando. Es un isómero de la glucosa. Repito, entonces, lo característico de un isómero óptico es que debe de tener carbonos quirales, ¿ya? No se olviden, eso es de la glucosa, y así podemos coger cualquier compuesto y obtener la cantidad de isómeros. Listo, entonces, eso es con respecto a lo que nosotros conocemos como, aquí está, isómeros ópticos. ¿Ya? Esos son los llamados isómeros ópticos. Muy bien. Luego tenemos el otro tipo de isomería conocido como isomería geométrica. ¿Ya? Isomería geométrica. A ver, se denomina así a los estereoisómeros con doble enlace. Ajá, mira, entonces esta es la clave. Mira, vamos a ver que 2 o más compuestos son isómeros geométricos. Para saber si son o no isómeros geométricos, lo típico es que debe contener doble enlace. Y mira aquí, ¿ves? Aquí tiene un doble enlace, aquí tiene un doble enlace. Por lo tanto, estos 2 compuestos deben ser isómeros geométricos. ¿Pero qué significa eso? Igual que el anterior, entre sí no guardan una relación objeto-imagen, o sea, no son especulares. ¿Ya? Cuando uno lo dibuja en el espacio. Miren, ¿a qué me refiero? Mira, si usted se da cuenta con el nombre nada más, el nombre, acá es el 2-septeno. Y esto también es el 2-septeno. Pero si usted se fija bien en la estructura dibujada, tanto en 1 como en 2, es la misma estructura, sí, pero fíjate aquí, este compuesto que está acá abajo, en el siguiente está arriba. Ese cambio de posición, nada más, por más que sea la misma molécula, hace que cada uno de ellos tengan propiedades totalmente diferentes. Pero ¿cómo lo voy a diferenciar entonces? Este se llama 2-septeno y esto se llama 2-septeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No voy a poder diferenciarlos así como yo lo estoy colocando. Los dos, repito, no son iguales, tienen propiedades totalmente diferentes, al margen de tener la misma cantidad de carbonos, hidrógenos, dobles enlaces. Entonces, ¿qué debemos hacer? A eso se llama isomería geométrica. ¿Qué debemos hacer? Utilizar los términos, como dice aquí, los términos cis y los términos trans. Cis y trans para poder diferenciar. Si yo tengo, ojo, escúchame, tengo que fijarme en los carbonos que están formando parte del doble enlace. En estos carbonos que están formando parte del doble enlace me tengo que fijar para saber si es cis o trans. ¿Cuándo es trans? Cuando los sustituyentes de estos carbonos están formando el doble enlace, están en posiciones opuestas. Por ejemplo, el hidrógeno aquí está arriba, aquí está abajo. Cuando están en posiciones opuestas se le dice trans. Trans 2-septenos. Pero si están en un mismo lado, puede ser los dos hacia abajo o los dos hacia arriba, no me interesa, se dice la posición cis. Ahora sí podemos diferenciar entre cada una de estas moléculas. Una es posición trans y otra es posición cis. Ahora sí puedo diferenciar que cada uno de ellos también tiene propiedades totalmente diferentes. Ya, en esta isomería geométrica, entonces, jóvenes, para diferenciar entre uno y otro compuesto, tengo que hablar de posición cis y de posición trans. Trans cuando los sustituyentes están opuestos y cis cuando están en un mismo lado. Puede ser los dos hacia abajo, los dos hacia arriba, los dos hacia el lado derecho, los dos hacia el lado izquierdo, no interesa. Pero para que sea cis, ambos tienen que tener, en este caso el hidrógeno de este compuesto que está como ejemplo, ambos deben de estar en un mismo plano, en un mismo lugar. A eso se llama posición cis y al otro se llama posición trans.
Aquí, ¿ve? Cis-2-buteno. Cis-2-buteno. Aquí están los carbonos que forman el doble enlace. Los sustituyentes están aquí. Ambos están hacia arriba, ¿ve? Por eso utilizo el término cis. Pero yo esto lo puedo bajar. Al bajar, ya tienen los sustituyentes alrededor de los carbonos que forman el doble enlace, están en posiciones opuestas. Por lo tanto, utilizo el término trans. ¿Ya? Y ahorita vamos a hacer un par de ejercicios. Esta es la nomenclatura que vamos a ver la próxima semana. Esto vayan aprendiéndose jóvenes para la próxima semana. Bueno, aunque ustedes me parece que ya lo saben. Para nombrar los compuestos orgánicos, ojo, para nombrar los compuestos orgánicos, debo de aprenderme estos prefijos. ¿A qué se refiere estos prefijos? Esto se refiere a la cantidad de carbonos que tiene mi compuesto. Si mi compuesto tiene un solo carbono, el prefijo es met. ¿Ya? Si mi compuesto tiene 2 carbonos, el prefijo es et. Si el compuesto tiene 3 carbonos, el prefijo es prop. Si tiene 4 carbonos, el prefijo es but. ¿Por qué? Porque nos va a servir a nosotros para nombrar. Por ejemplo, aquí, ¿qué dice? Mira, dice buteno, buteno, but. ¿De dónde viene but? But significa que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Ahí está. But significa que tiene 4 carbonos. Hepteno. Hepteno. Hepteno significa que tiene 7 carbonos. Mi cadena principal debe tener 7 carbonos. Me imagino que usted ya sabe, porque recuerda simplemente su química orgánica básica. Para poder nombrar la siguiente semana vamos a nombrar. El tipo de isomería existe en cada una de las siguientes parejas de compuestos. Pareja número 1 es la A, pentanal y 2-pentanona. ¿Qué tengo que hacer, jóvenes, aquí? Aquí lo que tengo que hacer es primero dibujar sus estructuras. Mira, pentanal, pen significa 5. Entonces yo debo tener 2 compuestos. Un compuesto en cuya estructura tiene 5 carbonos. Ahí tengo 2, 4, 5 carbonos. Pentanal. La terminación al significa que es un aldehído. Y debe estar en la parte final o inicial. El aldehído es el famoso CHO. Ya está. Listo. Recuerda que entre carbono y carbono tiene que unirse mediante un enlace. Además, el carbono tiene que ser tetravalente. ¿Cuántos enlaces debe de tener? 4. Este último, por ejemplo, de aquí, tiene un solo enlace. ¿Cuánto le falta para llegar a 4? 3, completo con 3 hidrógenos. Ahí está. El siguiente carbono, esto de aquí, tiene 2 enlaces. Uno a ambos lados, derecha e izquierda. Para llegar a 4 solo le falta 2 hidrógenos. Al igual que el siguiente, tiene 2, le falta 2 para llegar a 4, completo con 2 hidrógenos. Esto también. El aldehído ya tiene sus 4 enlaces. Este es el pentanal, perdón. Dice 2-pentanona, pentanona, pen, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 2-pentanona, 2, usted puede enumerar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha los carbonos. Usted puede empezar por cualquiera de los extremos. Vamos a imaginar que yo quiero enumerar de izquierda a derecha. Este sería mi carbono 1, mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4 y mi carbono 5. ¿Ya? 2-pentanona. Significa que en el carbono 2, la terminación ona significa que es una cetona. Y una cetona tiene el grupo funcional carbonilo. El carbono unido por un doble enlace al oxígeno. Eso es una cetona. Ya está. ¿Qué voy a hacer con el resto? Completar a 4 enlaces. Este carbono de aquí tiene un solo enlace. Le falta 3 para llegar a 4. Le pongo CH3. El carbono 4 tiene 2 enlaces. Le falta 2 hidrógenos para llegar a 4. El carbono 3 tiene 2 enlaces. También le falta 2. El carbono donde está el doble enlace unido al oxígeno ya tiene sus 4 enlaces. Y doble enlace, 3 enlaces, 4 enlaces. Ahí no tengo por qué agregarle nada porque ya tiene sus 4 enlaces. El carbono número 1 solo tiene un enlace, que está unido al carbono, le falta 3 y coloco 3 hidrógenos. Ya está. Ahí está, ¿ya? Ya tengo mi pentanal, que es este de aquí, y este es mi 2-pentanona. Pregunto, ¿qué tipo de isomería tendrá? ¿Qué tipo de isomería tendrá? Es estructural en forma general, pero recuerda que una isomería estructural tenemos de cadena, de posición y funcional. ¿A cuál de esos 3 tipos pertenece? Estereoisomería, ¿no?
Recuerden, para que sea estereoisómero, Fabricio, tiene que tener carbonos quirales. Y ahí no tienen carbonos, ninguno tiene carbonos quirales. Es funcional. ¿Por qué? ¿Por qué tiene isomería funcional? Porque aquí tengo el grupo funcional aldehído y aquí tengo el grupo funcional cetona. Cuando tienen diferentes grupos funcionales, se dice que es isomería de función o isomería funcional. No es tampoco estructural de cadena, Fabricio, no es adivinar, es razonar. Es isomería funcional. ¿Ve? ¿A qué grupo, a qué isomería pertenece? Ah, excelente, isomería de posición. Ambos son grupos funcionales cetona, de posición, claro, muy bien. La C, 1-butanol y el 1-etoxietano, ya puede, ya ve, la A es aldehído y cetona, debe ser isomería de función porque tienen dos grupos funcionales diferentes. La B es pentanona, ambos son cetonas, entonces no debe ser de función, debe ser de posición. ¿Sí o no? Claro. C1-butanol, etoxietano. Butanol es un alcohol, etoxietano es un éter, son dos grupos funcionales diferentes, debe ser isomería de función. Pero usted tiene que dibujar la estructura, no solamente tiene que decirme eso. Etilamina y dimetilamina, ambos son aminas, entonces debe ser de posición. Ácido butanoico y ácido metilpropanoico. Ácido butanoico, metilpropanoico. ¿Sí? Cadena, está claro, estamos cambiando aquí de posición un grupo metil de cadena. Y así, jóvenes, es la resolución de estos isómeros. Repito, ya está, repito, nos quedan 30 segundos. Ácido butanoico, cuatro carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. El ácido carboxílico es el COH. Ahí está. ¿Ah? Listo, listo, listo. Este tendrá 3 para completar 4. Este tendrá 2. Esto tendrá 2. Realmente, jóvenes, los extremos van a tener 3 hidrógenos y los centrales van a tener 2 hidrógenos, dependiendo. ¿Eh? Ese es el ácido butanoico. El ácido metilpropanoico. Es esto de aquí. 1, 2, coloco aquí 3. Esto es el ácido metilpropanoico. ¿Okay? Si usted cuenta, tiene la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, ¿ya? La misma cantidad de oxígenos. Hay hidrógeno. Listo. ¿Qué está cambiando aquí? ¿Qué estamos observando? Simplemente, mira, esto de aquí, diríamos nosotros que se colocó aquí, ¿ve? Ha cambiado de posición nada más un carbono. Cuando los carbonos cambian de lugar, se dice que es isomería de cadena. No puede ser de función, porque los dos son grupos funcionales. No puede ser de función. Listo, jóvenes, hasta ahí es nuestra